Buenos días. Vamos a continuar y vamos a empezar con la parte de las sesiones técnicas de la presentación del proyecto. En primer lugar, daros las gracias por la asistencia, igual que darle las gracias a todos los que están conectados y perdonad por las irregularidades que ha podido haber con los líos de la tecnología, que se oía, no se oía y toda esa serie de historias. Lo que vamos a ver ahora es una visión general del proyecto de adaptación al cambio climático de sistemas agrícolas en secano del área mediterránea. Son los resultados del proyecto LIFE 16 CCA/ES/00123 de ANDRI, P4. Y bueno, pues después de 5 años de trabajo hemos llegado al final del camino, que yo creo que no es el final del camino, sino que puede ser el comienzo de unas experiencias que pueden tener una gran continuidad. Este proyecto es de la convocatoria de 2016 del proyecto LIFE de Conservación del Clima. Ha tenido una duración de 64 meses, empezó en el año 2017, estamos en el 2022, era de 4 años pero se retrasó 1 año por el problema de la pandemia y la verdad que ha sido con una gran cantidad de personas implicadas. Directamente estaban implicadas 26, pero ha habido muchas más y colaboradores, a los cuales os agradezco mucho todo. Las acciones que estaban propuestas eran 19, los productos entregables son 49 y más de 30 euros, con una financiación de 1.863.729 euros, de los cuales el proyecto LIFE cofinancia con el 60%. Nosotros tenemos un objetivo fundamental, que es la promoción y el fomento de la resiliencia al clima de la agricultura de secano mediterránea, y lo vamos a hacer con una gestión sostenible a largo plazo e integrada, además con una herramienta básica para la adaptación al cambio climático basada en ecosistemas. Y lo que tratamos es de fortalecer además también la acción mitigadora como sumideros de carbono de estos suelos para que sean sostenibles económicamente y persistentes. Todo esto surge porque tiene una peculiaridad el sistema agrícola mediterráneo, sobre todo en el secano, y es que debido a todos los problemas de cambio climático con la sequía y sobre todo con las altas temperaturas que van en aumento, y además eso lo dicen todos los modelos, pues eso va a afectar tremendamente a los sistemas agrícolas de secano mediterráneo y va a provocar que haya una disminución de la resiliencia al clima de los suelos. Todo esto nos provoca un estrés ambiental que se manifiesta con una disminución de la materia orgánica que hay en los suelos, con una disminución de las propiedades físicas que tiene el suelo y por tanto del régimen hídrico del suelo, igual también con propiedades químicas como es la fertilidad y por supuesto una disminución de la biodiversidad y un aumento en general de la desertificación y de la erosión. También puede ser que haya contaminación. El suelo, entonces, ante esa disminución de servicios ecosistémicos, lo que sucede es que pasa a ser un suelo emisor y disminuye la capacidad de mitigar. O sea, aumentan las emisiones del suelo provocadas por el tema del estrés ambiental. Eso, a su vez, provoca un estrés socioeconómico que además va muy en consonancia con el problema del reto demográfico que hay ahora. O sea, disminuye la capacidad de bienes y servicios, disminuye la producción, disminuyen los ingresos económicos, el empleo, la desigualdad y la pobreza. En general, podríamos decir... Espera, es que no se puede quitar esto. Lo dejo ahí. Pues en general, podríamos decir que el sistema de adaptación al cambio climático que nosotros proponemos para la agricultura es un nuevo paradigma en el tema de la adaptación, el cual está basado en 4 pilares fundamentales. O sea, por una parte pretendemos mitigar el cambio climático porque hay solución. ¿Se pueden utilizar los suelos como sumideros de CO2? Pues por supuesto que sí. Y podemos además sacar un indicador de mitigación y cuantificar. Luego también tenemos otra premisa fundamental, otro pilar, que es realizar una adaptación basada en ecosistemas. Por supuesto que tiene que haber un equilibrio entre la agricultura y la biodiversidad. Y deben de convivir y además tenemos que obtener un indicador
de biodiversidad que luego va a colaborar. En la zona nuestra, como comentaba antes, la desertificación es un hecho. Y además de tal manera que más del 50% en los últimos 50 años pues ha aumentado la población, la desertificación casi se ha duplicado en la región de Murcia. Entonces, tenemos que luchar contra la desertificación con una serie de prácticas agrícolas que sean sostenibles y que tengan una agricultura orgánica y unas técnicas de conservación determinadas. Por último, que es el fin último para nosotros, pero no menos importante, al revés, yo diría que es mucho más importante, es el desarrollo rural y la fijación de población al territorio. No es posible si no se hace una gobernanza diferente que permita poner en valor la agricultura de secano mediterránea, porque si no, la gente no puede vivir en el campo. Es fundamental este tema. Bien, por tanto, vamos a tener un montón de retos: el aumento de la resiliencia, la mitigación al cambio climático, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad, como punto de partida fundamental, pero también tenemos una gran cantidad de lo que son desafíos. Entonces, esos desafíos fundamentalmente van a ser pues, hacer una economía circular, en este caso una economía circular de la materia orgánica, favorecer la neutralidad de la degradación del suelo, que eso hay todas las directivas que te dicen y todas las estrategias europeas que dicen que hay que luchar contra la degradación del suelo y a nivel internacional, a nivel mundial, pero resulta que la degradación no será posible en la zona nuestra si no hacemos muchísimo hincapié en la adaptación. O sea, el clima y la degradación, nosotros vamos absolutamente de la mano. Y por supuesto, todo eso se puede hacer en base a unos acuerdos voluntarios que van a hacer los agricultores, que son los cooperadores y los actores fundamentales en este tema, y por supuesto el registro de proyectos. Y ahí la comunidad autónoma, las comunidades autónomas, el Estado va a ser fundamental en este tema. Por supuesto que hay que definir nuevos instrumentos financieros específicos para áreas desertificadas de toda la zona del Mediterráneo, porque si no, no podremos llegar a tener una gobernanza del cambio climático y una transición sostenible y justa. ¿Eso cómo lo vamos a conseguir? Pues la propuesta nuestra es hacerlo con una agricultura basada en ecosistemas, como decía antes, y con la agricultura del carbono. Pero claro, nosotros tenemos esos retos que lo que sí que hemos descubierto dentro de todo lo que ya se lleva consultado y los 5 años que llevamos de experiencia, pues que finalmente tanto todas las estrategias europeas como todo lo que sale en España, pues ponen de manifiesto que hay una carga financiera resultante de los costes de las prácticas de gestión de agricultura del carbono, que esa carga financiera y la incertidumbre sobre las posibilidades de ingresos, pues es un reto muy importante. Otra incertidumbre que también existe, pero que nosotros ya abordamos en el año 2016, que es la falta de confianza en la fiabilidad de las normas de certificación de los carbonos voluntarios del carbono, los mercados voluntarios del carbono. Lógicamente, ahí es donde el proyecto nuestro hace una gran incidencia porque, como veréis, pues a lo largo de la sesión de esta mañana, pues es donde se van a aportar metodologías. Y luego también hay una complejidad muy enorme con los costes elevados de los sistemas sólidos de seguimiento, notificación y verificación, que nosotros también tratamos de, con las técnicas teleanalíticas acopladas a técnicas del laboratorio, pues lógicamente tratamos de intentar poner nuestro granito de arena para resolver estos temas. Por supuesto que se necesitan servicios de asesoramiento también insuficientemente adaptados. Y lógicamente ahí va a hacer falta una gran formación a posteriori, pero nosotros vamos a poner la base y vamos a poder pasar y transferir los resultados que hemos obtenido. Hay otro punto importante y es que hay insuficiente recompensa por los beneficios colaterales o servicios ecosistémicos. Eso no se está teniendo en cuenta, no hay ninguna recompensa para el agricultor que trabaja, porque ahí es donde se va a beneficiar todos los ciudadanos, porque es donde vamos a beneficiar al suelo. Y entonces ahí el suelo nos va a devolver todo aquello que hagamos bien, nos lo va a devolver y además nos lo devuelve casi siempre con creces. Y por supuesto que tenemos que solventar también los obstáculos reglamentarios. Esos ahora mismo, pues Bruselas está sacando constantemente cosas, el Ministerio también saca cosas, la comunidad también saca
un montón de cosas, tenemos que seguir profundizando en estos temas. Y yo creo que nosotros con este proyecto podemos ser unos grandes catalizadores. Como resultado del proyecto, pues puedo decir que lo que tenemos es 4 zonas donde se ha hecho el proyecto de demostración, que mañana estamos viendo aquí. Estas 4 zonas del proyecto de demostración se hacen y se pone en marcha lo que se llaman los laboratorios vivos para la adaptación y mitigación del cambio climático. Los LibreLab, que en realidad lo que son pues es tratar de resolver necesidades sociales complejas en el entorno, en un escenario del entorno de la vida real. O sea, eso son fincas reales, con prácticas reales, donde se puede explorar, se puede co-crear, se puede implementar y se puede evaluar. Y nosotros lo ponemos a disposición de las comunidades investigadoras, de las comunidades de agricultores en general, porque ahí está puesto. Entonces, todas las experiencias que están puestas en estos laboratorios vivos son soluciones adaptativas basadas en la naturaleza y en la agricultura orgánica con aumento de la biodiversidad, como son las fincas de Corbera y de Nogalte, y luego hay otras experiencias de agricultura orgánica con residuos orgánicos locales prácticamente de kilómetro cero, que es lo que se experimenta tanto en Siquena como en el Moravijo. Bien, toda esta serie, o sea, esto está a nivel local, pero eso se puede transferir a nivel regional, a nivel nacional, a nivel internacional. Y se pueden desarrollar redes y cultura de innovación y compartir plataformas, y nosotros lo vamos a poner a disposición de las plataformas que en estos momentos conocemos. Como resultado del proyecto, en las prácticas agrícolas ecológicas y ecoeficientes, y que van a estar a disposición en nuestra página web, vamos a tener un catálogo de prácticas agrícolas, un manual de manejo para la conservación de los suelos y una web para el cálculo de coeficiencia y economación comparativa de prácticas agrícolas. También en la parte de gestión de residuos se aportan resultados en el proyecto. Se ha realizado un prototipo de planta de compostaje pequeñita, que además está a nivel de una granja pequeña que los agricultores pueden hacer fácilmente. Es un modelo de explotación que está en Siquena y se gestionan residuos de poda. Y luego también se está realizando una propuesta para la estrategia de economía circular en la materia orgánica, que es muy importante, optimizándola todo lo que podemos, optimizando las plantas, de tal manera que si no es a kilómetro cero, sea a lo más cerca posible, para que los residuos no se estén llevando para allá y para acá la materia orgánica y tengamos el menor número posible de emisiones. Bien, en este sentido, como os decía, estas son las plantas que hay ahora mismo autorizadas en la comunidad autónoma, pero se cree que necesitamos mucho más. O sea, concretamente el prototipo de planta ha gestionado 50 toneladas anuales, se han tratado un total de 694 toneladas de materia orgánica, se han producido un total de 142 toneladas de compost orgánico y se estima que hacen falta en la comunidad autónoma 53 unidades más para que la cosa esté más o menos equilibrada y puede haber un reparto ecoeficiente. Bien, a partir de aquí le voy a comentar lo que son las soluciones metodológicas que el proyecto aporta como resultado. Se ha desarrollado una guía metodológica de cuantificación y modelización del carbono, se ha evaluado y se ha cuantificado los servicios ecosistémicos, tanto ambientales como socioeconómicos, en base fundamentalmente a evidencias donde los impactos transformativos están cuantificados, que es lo más importante. O sea, aquí no vamos a elucubraciones, sino vamos exactamente a evidencias de transformaciones que han pasado desde el punto inicial, desde la línea base hasta después. Y también se ha diseñado una calculadora de costes de inversión de prácticas agrícolas para mitigación y adaptación que los agricultores van a poder usar y de hacer un cálculo ellos, aunque no sea un cálculo, es un cálculo estimativo. Luego ya tendrán que hacer los proyectos bien en un sitio, en una empresa que se va a hacer este tipo de proyectos. Muy bien. Como modelo conceptual para la contabilidad del carbono, perdonadme un momento, que quiero ver si estamos grabando. Yo creo que estamos grabando. Sí, bueno. ¿Estamos grabando? Perdón. Nosotros
hemos hecho un modelo conceptual para la contabilidad del carbono en los suelos. Entonces, ese modelo conceptual es algo diferente de lo que hay se puede hacer, pero vamos, es totalmente fácil de organizar. Primero se hace pues, un diagnóstico del cual es la situación de las parcelas. Hay una cosa importante que quiero comentar aquí, y es que se tiene que hacer a nivel local. O sea, estos estudios se hacen a nivel de finca. De una finca a otra finca, esto es como el que va al médico con la radiografía. Te tiene que hacer la radiografía tuya, no la del vecino. Entonces, esto es exactamente lo mismo. Aquí tienes que hacerlo a nivel de finca. Entonces, siempre haces una parte que son la línea base, tomas los datos base. Esos análisis de datos base en el diseño de muestreo se hace análisis de laboratorio. La primera vez, el primer año, se estudia el nivel de referencia, el nivel base, y a partir de ahí, por supuesto que nosotros para hacer el modelo lo que haces es luego pasar a hacer el modelo con datos con NIR, con NIR y cámaras multiespectrales que se toman con drones, pasando por la finca, que luego lo vais a ver explicado por Esteban Jordán, que por eso no incido mucho, y luego se hace pues, un estudio estadístico comparativo y de modelos matemáticos, donde al final tendremos la modelización del secuestro de carbono. La ventaja que tiene el tener el modelo es que no tienes que hacerlo todas las veces, o sea, tú tienes que hacer primero el modelo y luego después en años sucesivos con el dron será suficiente. Además aquí también hemos tratado de ver la correlación que hay entre hacerlo con laboratorio y hacerlo con NIR a nivel del laboratorio también, con un NIR portátil, y entonces ver que efectivamente te puedes ahorrar incluso los datos de laboratorio, sino hacer las determinaciones con eso, con lo cual te ahorras crear residuos, porque el determinar el carbono en húmedo es más caro y aparte de todo, pues causa luego después de queda dicromato potásico que tienes que luego después gestionar porque es un residuo peligroso, y con eso se ahorraría tiempo, dinero, residuos y utilización de más productos. Bien, saldría al final una ecuación en función de todas las bandas de tal, que al final sale total, que en cada sitio, al final lo que nosotros hemos visto, que al cabo de 3 años, lo que se ha acumulado en una finca, por ejemplo, pues son 131 toneladas de carbón. Eso es lo que se ha acumulado en esa finca. Bien, esto que tenéis aquí es luego después una representación gráfica que se va haciendo de la distribución del stock. Bien, voy a admitir a gente. A partir de aquí, vamos a ver. A partir de aquí, luego después se hace una monitorización también de lo que es toda una serie de indicadores que tenéis aquí, que también lo vais a ver porque Carmen Pérez Sirven lo va a exponer a continuación, que son indicadores de tal manera que a partir de toda esta rama, lo que al final sacamos es un indicador de adaptación del cambio climático, a partir de los servicios ecosistémicos y del indicador de mitigación. Eso lo vais a ver ahora después, por eso no incido más en eso. ¿Qué nos aporta entonces el proyecto como resultado a la mitigación? Pues, por supuesto que calculamos el stock de carbono, los stocks de carbono, por supuesto que los sumideros de carbono, cómo se ha comportado en las parcelas, y nosotros vamos con la iniciativa 4 por 1000, de aumento del 4 por 1000, sabéis que esto es lo que se aprobó en París en el año 2015, y entonces, pues nosotros estamos con esa iniciativa y es aumentar el carbono al 4 por 1000. Os puedo decir que se ha superado con creces, ahora lo vamos a ver, y la mitigación del cambio climático. Por supuesto que hemos captado una serie de toneladas de gas. Lo que os decía antes de la monitorización, esto es lo que se hace cada año, cada finca, se hace totalmente con dron y luego después pues se va haciendo con métodos SIR. Esto es lo que aquí se puede ver, por ejemplo, en el P50, la mediana. Si os dais cuenta con la línea roja, en todo se supera la línea roja, que es lo del cumplimiento de las parcelas del 4 por 1000, que es el 0,4%. Entonces, en todo se ha superado, el estudio estadístico de todos, de Corbera, de Nogate, de Siquien y de Moralejo, que son los 4 laboratorios vivientes, con las prácticas agrícolas que os comentaba, que también las vamos a ver esta mañana, porque también se van a exponer luego a continuación. Se han mejorado muchísimo lo de la biodiversidad, o sea, ¿de qué es lo que hemos hecho? Pues hemos hecho pues, plantar, a partir de las prácticas agrícolas, se ha procurado tener vegetación natural, tanto en las laderas como bien en bandas, como bien en tal,
y convivir la agricultura con la biodiversidad. ¿Qué es lo que nos hace eso? Pues que se aumente el número de especies polinizadoras, con lo cual pues viene fenomenal. Imaginaros para el almendro, es fantástico el que pueda haber esta serie de cosas porque te quitas, bueno, o sea, para polinizadores es muy mejorable porque el fruto lo agradece muchísimo más, hay mucho más fruto y se nota. Pero también hay otra cosa importante y es que tiene controladoras de plagas que te quitan pues el que tú puedas poner más plaguicidas. Y entonces eso es otro de los ahorros que también puedes tener, que son una serie de ventajas, aparte de que es muchísimo más ecológico. Bien, esto se ha hecho haciendo un seguimiento en más de 800 plantas, concretamente en Corbera y en Sirena, no, en Corbera y Nogante. Y también se ha hecho, otra de las cosas que las que teníamos que luchar era contra la sequía, que hacemos lo posible, pero se ha mejorado el régimen hídrico del suelo. Los suelos, como son más permeables, lógicamente el poder de infiltración que pueden tener es más importante y eso se mejora mucho, porque aquí cualquier gota de agua es importante, porque no tenemos, entonces el que se mejore la permeabilidad del suelo, aunque sea muy poquito, y entonces también lo vais a ver como ha aumentado la cantidad de humedad, que también va a ser otra de las propuestas que va a presentar José García, que es del IMIDA, que ha hecho también el estudio y ha colaborado con nosotros en ese tema. Luego, en la lucha contra la erosión, pues se ha mejorado muchísimo la permeabilidad. El que tú tengas labranza en dirección perpendicular a las pendientes es muy importante. El que se hayan realizado estructuras naturalizadas en distintos puntos, pues es importante, igual que las fajas de vegetación, igual que el refuerzo de los taludes y en zonas perimetrales con vegetación natural. Esto ha sido fundamental para la lucha contra la erosión. Aquí tuvimos un gran problema cuando la dana importante del 19, pero que luego después lo hemos corregido y en las lluvias consiguientes que hemos tenido, ese problema lo teníamos prácticamente resuelto. Bien, aquí tenéis pues una serie de experiencias que se están haciendo en Nogante, que está el enlace ahí para que luego el que quiera, como va a estar esto en la red, pues se pueda conectar. Y estos son otra serie de estructuras que eran pues con piedras que había en el mismo sitio, son soluciones naturales basadas en la naturaleza, donde tú lo que haces pues son una serie de contenciones para que sujetar el suelo, porque todo lo que sea perder suelo es muy importante. Y son servicios ecosistémicos que los tenemos que valorar muchísimo, porque para nosotros la pérdida de suelo es fundamental. Daros cuenta que la mayor parte de los horizontes del suelo, sobre todo el que tiene más materia orgánica y que donde pueden vivir las plantas y donde se hace todo, que es en el horizonte superficial, si lo pierdes puede tardar cientos de años en que eso se vuelva a recuperar suelo. Con lo cual, pues la despoblación estaría asegurada porque el suelo no sería productivo. Bien, también tendríamos aportaciones a la gobernanza. Se ha creado la entidad de custodia agraria por el clima, que ahora mismo tiene pues, más de 80 fincas de agricultores que están afiliados y que han firmado acuerdos voluntarios. Ahora os lo va a comentar José Ángel Navarro, que va a hacer una de las presentaciones. Y luego después, en temas de transferibilidad y replicabilidad, pues hemos hecho una estrategia de adaptación al cambio climático de la agricultura de secano, que va a ser muy, muy interesante porque va a resumir todo lo que son prácticas, medidas y demás. Se suministra también una calculadora de inversiones para la adaptación y mitigación al cambio climático, una calculadora de coeficiencia, una simulación de escenarios de adaptación en fincas, firmas de acuerdos voluntarios y sobre todo nosotros vamos a hacer una propuesta de creación del registro de proyectos de compensación para adaptación y mitigación. Y finalmente todo eso se va a resumir en la estrategia de replicabilidad y transferibilidad. Esto es lo que os va a comentar, lo que os comentaba antes de la CAP, de la entidad de custodia agraria por el clima, de la asociación, imaginaros antes, pero esto lo va a comentar. Igual que es toda una serie de visitas de formación que ha sido muy importante porque dado cuenta que solamente haceros un dato, o sea, el total de visitas a los agricultores en fincas que ya habían firmado convenio han sido 70 visitas y más de 140 explotaciones agrícolas visitadas. Con lo cual, allí hay una red, pero lo que pasa es que somos muchos. O sea, hay muchos agricultores y la formación que está dando COAG
y nueva cultura por el clima, que son los que llevan esto, es muy importante. Y que además el 90% o más del 90% de las explotaciones agrícolas ya están haciendo algunas cosas, con lo cual estamos avanzando muchísimo en este tema. ¿Cuánta superficie puede abarcar esto? Pues más de 3.500 hectáreas son las que ya están ahora mismo en ese tema, con lo cual nosotros hemos cumplido suficientemente todas las expectativas. Esto que veis aquí es la estrategia de replicabilidad, que lleva un montón de cosas. Engloba la estrategia de cambio climático, identificación de zonas con replicación, ha habido mesas de debate, artículos científicos se han hecho y sobre todo análisis socioeconómico y ambiental de las diversas prácticas. Esto lo vais a ver ahora después. Y luego, con toda la información que se saca aquí, en este punto, en todos estos estudios, es con la propuesta para la redacción de proyectos de adaptación y mitigación, que son lo que tienen que saber luego las empresas que redacten los proyectos para poder luego después pasar al comercio de carbón. O sea que aquí se da la formación, se dan las experiencias, y las experiencias y las metodologías están basadas en evidencias, porque se ve lo que había antes y lo que ha habido después de esos 4 años. Bien, hemos elaborado toda esta serie de la herramienta de cálculo de inversiones, que es lo que vais a tener ahí. Esto es lo que vais a ver con José García, que son muy interesante el tema de la mitigación, la retención de agua, todo, y cómo se valora eso, y cómo se transforma en euros, y es un trabajo sumamente interesante, porque hasta ahora los servicios ecosistémicos no estaban valorados en este campo, y era muy difícil era francamente difícil de valorar, y sigue siéndolo muy difícil, pero se ha hecho con una metodología científica absolutamente exhaustiva, que lo vais a ver después. También se ha hecho lo del coste-eficacia para ver esto, la gráfica esta, por ejemplo, de todas las prácticas agrícolas con el coste y el CO2 que tienen de emisiones, y se ve más o menos. Bueno, pues esto es otra de las cosas que hay. Y yo, por dejaros una pincelada, simplemente, pues es comentaros que lo de los servicios ecosistémicos, que me ha parecido muy interesante, porque el valor económico, o sea, las cosas no valen nada hasta que no se les pone un precio. Entonces dice, bueno, pues vamos a ponerle un precio. Las prácticas agrícolas se pueden combinar entre sí. O sea, yo puedo combinar, hacer un abonado verde, o poner franjas de retención o zanjas de retención de humedad, o poner islas para aumentar la polinización, o con tal. Pues bien, combinando diferentes prácticas, en almendro tú puedes llegar a que eso valga, a que ese servicio ecosistémico que estás prestando valga en el orden de los 900 euros por hectárea y año. En olivo es un poquito más alto, porque es un poquito más alto, y en cebada pasa lo mismo. Esto es el valor que adquiere, pero comparándolo con las prácticas tradicionales. O sea, esto es un valor añadido, que estos servicios ecosistémicos, esa es la diferencia. O sea, tú puedes hacer una práctica tradicional, pero luego tú tienes un valor añadido. ¿Cuánto es ese valor añadido? Pues ese valor añadido más o menos se puede calcular con lo que vaya a ver ahora. Por eso os diría que, haciendo cálculos a grosso modo, que el total del proyecto de 25 hectáreas ha capturado alrededor de las 500 toneladas de carbono por hectárea, que son como unas 20 toneladas de carbono por hectárea y año. En la iniciativa 4x1000 son de 10 toneladas, o sea, un 0,4% son unas 10 toneladas, 9 y pico toneladas de carbono por hectárea y año, con lo cual esto es muchísimo. O sea, porque lo hemos doblado con las prácticas que se han hecho. Y esto supone pues alrededor de 1.835 toneladas de CO2. Pero aquí están incluidos los servicios ecosistémicos. Yo podría decir que en la región de Murcia, con la extensión que tenemos, pues la agricultura de secano podría aportar pues un valor anual de unos 90 millones de euros, pagando el carbono a 40 euros. Con lo cual, pues yo creo que esto puede dar lugar a que luego en la mesa redonda, pues ahí cada uno ponga sus historias y vean cómo puede ser este tema. O sea, por supuesto que lo que quería hacer un poco más de hincapié, perdonadme un momento, voy a admitir. Lo que os quería comentar es que, puesto que la agricultura es esencial para garantizar lo que es la seguridad alimentaria mundial, también tiene un contrapeso, y es que también puede ser la agricultura una fuente de emisión de gases. Y entonces dice, si tú incentivas las prácticas agrícolas
climáticamente inteligentes, o sea, de tal manera climáticamente inteligente que tú las puedes medir y medirlas además con técnicas teleanalíticas, como pueden ser drones con cámaras espectrales, pues mediante la creación de créditos de carbono, es una forma de reducir el impacto que provoca la agricultura en el medio ambiente. Y entonces, en ese momento que tú lo tienes ya valorado eso, el carbono lo que se convierte es en un bien muy valioso para los productores, para que puedan tener unos ingresos adicionales. Si no existen esos ingresos adicionales, pues las cosas no pueden funcionar. Porque un crédito de carbono lo que representa más o menos es una tonelada de dióxido de carbono o una emisión equivalente de gases de efecto invernadero que o bien se han reducido, o bien se han limitado, o bien se han eliminado de la atmósfera. Pero además es que esas prácticas que nosotros decimos, comparado con la agricultura convencional, resulta que también te estás evitando una gran cantidad de emisiones a la atmósfera, porque resulta, bueno, que no son muchas las emisiones, que ya nos diga Pepe García que no son tantas las emisiones, pero las que te puedes evitar, como resulta que te las evitas sin, o sea, no tener que utilizar plaguicidas, no tener que utilizar fertilizantes, porque tú tienes una agricultura orgánica, pues tú lo que estás haciendo es evitando que puedas ahorrarte esos fertilizantes inorgánicos que tienen una gran huella de carbono, con lo cual estás favoreciendo muchísimo y además te estás ahorrando dinero. Y además también están escasos, porque ya sabéis cuál es el problema con la guerra de Ucrania y con todas las historias y con todos los problemas que tenemos de todo lo que nos puede venir de siempre los fertilizantes, nos lo traen de fuera, pues ya sabéis en qué se convierte eso. Por tanto, yo podría decir que las prácticas adicionales aumentan el almacenamiento de carbono, el carbono se convierte en un nuevo cultivo. Por tanto, es una nueva agricultura. Yo diría que es una vieja agricultura que ha vuelto a ser nueva agricultura. Por eso me gusta a mí mucho, que lo de que seamos más viejos y nos convirtamos en más nuevos, bueno, más aparte, pues me parece maravilloso. Y si los productores lo que hacen es cosechar, o sea, cosechar este cultivo y lo venden a un nuevo mercado, que es el mercado de carbono. Ahora, el tema está cómo se organiza el mercado de carbono. No es fácil organizar el mercado de carbono. Donde dentro de la estrategia de replicabilidad, ay, perdona, pero es que he amanecido, he hablado tanto estos días que he amanecido esta mañana que no podía hablar. Bien, dentro de la estrategia de replicabilidad, sí. Entonces, hay varias. Es muy importante, hay varios puntos, porque claro, el organizar esto no va a ser fácil. Pero lo que sí que nosotros tenemos una responsabilidad, como lo tienen todas las comunidades autónomas, los responsables del sector y la Administración Nacional, pues tienen que transferir la información de la estrategia de adaptación y esto se está haciendo bastante bien aquí, porque ya os lo comentará en la mesa de debate, nos lo va a comentar la que viene de representante de la comunidad autónoma, que es Carmen García Frago, pues la verdad que está haciendo un esfuerzo la comunidad autónoma en ese sentido de transferir a otras comunidades autónomas, a la Unión Europea y demás todos estos temas. Pero no os hablo de ello porque eso. Luego se ha firmado acuerdos voluntarios. Acuerdos voluntarios entre la CAC y las plantas de compostaje que se pueden formar porque hay que organizar el tráfico de la materia orgánica, porque la materia orgánica es un bien escaso. Entonces, no se puede perder ni un kilo de materia orgánica que se pueda poner en el suelo. Y eso es lo que se está organizando también. Y por supuesto que también es muy importante la firma de acuerdos de compromiso que puede haber entre agentes públicos y privados. Porque igual que es muy importante el acuerdo acuerdos voluntarios con sectores de actividad potencialmente compradores de crédito, porque estos son la otra pesa de la balanza. O sea, nosotros tenemos en un sitio los agricultores, en otro los que producen emisiones. Entonces ese sería el comercio de carbono. Bien. Y por supuesto que es importantísimo cómo se ha hecho la propuesta de creación del registro público de proyectos, porque ahí es donde está el nudo gordiano de todo este sistema, cómo se hace y cómo se articula, y tendrán ocasión de verlo en ese punto. Por supuesto que es la interacción entre la administración y las políticas, pues se ha visto, voy a destacar aquí, dentro de las cosas que hemos hecho,
ha sido un hito importantísimo, el primer foro internacional de lucha contra la desertificación de la región mediterránea que se propició entre el proyecto LIFE y la comunidad autónoma de la región de Murcia. Incluso esto se hizo, lo podéis ver en la página web del proyecto, esto se hizo con la CRPM, o sea, lo del Comité de las Regiones Periférico-Marítimas de Red Marítimas, la Conferencia de Regiones Periférico-Marítimas. Bueno, dice, la verdad que al final las siglas no hay que lo diga porque le dan bien puestas. Pero lo importante que es, pues que se ha transferido a otras comunidades. Todo lo que eran resultados del proyecto se transfiere a otras comunidades que tienen el mismo problema que nosotros. Entonces, si otros tienen el mismo problema que nosotros, nos sentimos totalmente identificados, porque además este manifiesto, ya os lo comentará Carmen, que luego después ya se ha firmado en Creta, pero que además ahora va a un próximo muro político. Bien, esto estaba ahí, además se hicieron varios webinars a través de ellos, a través de otros, también con agricultores y demás. Y luego lo que nosotros proponíamos en el proyecto, cuando lo pedimos en el año 2016, es que esto hay que remontarse 5 años atrás. Y parece que no, pero en los 5 años estos que han pasado, se ha transformado completamente la mentalidad. Cuando nosotros propusimos esto, no se hablaba ni de créditos de carbono de la agricultura, ni muchísimo menos, ni de agricultura de carbono. O sea, esto no se hablaba en ese momento. Nosotros propusimos que los agricultores hicieran el proyecto de compensación, de adaptación o de mitigación, que podían hacer cualquiera de los dos, ir a un fondo que se organizara, que se alimentara con fondos públicos o privados, y donde se iba a catalizar todo el tema con la entidad de custodia agraria, que era agraria por el clima, que era lo que es el impulsor y catalizador, mediante esos acuerdos voluntarios. Con lo cual se cumplía pues, con la adaptación, mitigación y gobernanza con los objetivos que nosotros teníamos del proyecto, que era tener un desarrollo sostenible bajo el carbono y una Europa resiliente al clima. Entonces, esto era tremendamente importante. Luego, se han hecho unos estudios para ver el análisis de instrumentos financieros y de políticas. Hay proyectos que se pueden hacer. Para formación puede haber muchos proyectos para formación, muchos proyectos para empezar a montar el tema, pocos proyectos para que la agricultura de secano mediterráneo con riesgo de desertificación sea una realidad, porque no hay ninguna línea específica, que es lo que se está luchando desde la región de Murcia y con la comunidad autónoma y con los agricultores y con nosotros impulsando en lo que podemos para que haya una línea específica de financiación. Bien, lo que nosotros que os he comentado antes de la propuesta de funcionamiento del registro público de proyectos de compensación, se va a hablar un poco en la mesa de debate, y esto es pues, un flujograma que se va a proponer para discutir. Dice, esto pues ya se verá. Y con esto pues yo, dice, bueno, es un proyecto muy ambicioso, muy ambicioso. Yo creo que en la vida hay que tener ambiciones, hay que proponerse objetivos y sobre todo cuando se trata pues, de jugarnos mucho como es el medio ambiente, cuando se trata del cambio climático, que es un problema a nivel internacional y que tenemos que abordar si no nos queda más, y tenemos que adaptarnos a él, porque a la realidad es mejor adaptarte, porque si no al final termina muy mal, y que desde luego es muy importante que se fije población a los territorios, porque si no, no cumplimos con el reto demográfico. Yo que me hace gracia que el reto demográfico, vamos a no hablar más y vamos a pasar a la acción. Y creo que estamos en el momento de pasar a la acción. Pues nada, os agradezco a todos los que habéis participado en el proyecto, que sois muchos, no solamente los socios, sino también los que habéis trabajado con nosotros, contratados con el proyecto, que además se ha formado mucha gente a través de él, que todos vosotros sigáis además transmitiendo lo que habéis adquirido y que creo que la unión hace la fuerza y aquí todos vamos a mí.